Bien, vamos a empezar a pasar la asistencia. A ver. Asparrent. Doctor, buenos días, presente. Díaz. Encalada. Buenos días, doctor, presente. Espinosa. Hurtado. Laura. Presente, Palomino. doctor. Laura, ya. Palomino. Presente. Pizarro. Presente, profesor. Buenos días. Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Ceballos. Ceballos. Sí, profesor. Sí, presente. Díaz Loaiza. Espinosa Acuña. Hurtado Berrocal. Presente, doctor. Ya. Vamos con el siguiente grupo. A ver, un ratito. Una vaina esto de que tengamos que pasar visita a abrir 4 listas diferentes. A ver. Mis cursos, otra vez C2. Arancibia. Arancibia. Arela. Uy, no está nadie. Arela. Borja. Presente, profesor. Buenos días. Chumpitas. Presente, doctor. Buenos días. González de la Torre. González de la Torre. González Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Hurtado Luna. Hurtado Luna. Landa Soto. Román. Justo. Presente, doctor. ¿Qué pasa? ¿4 nomás de 10? ¿Qué pasa con todos? Bien, vamos al siguiente. Altamirano. Altamirano. Daza. Presente, doctor, buenos días. Desposorio. Presente, doctor. Buenos días. Mego. Presente, profesor. Quispe. Quispe. Santillán. Presente, profesor. Sotomayor. Sotomayor. Tello. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Presente, Sotomayor. Ya. Tello. Presente, profesor. Tunqui. Presente, doctor. Herrera. Yangali. Presente, doctor. Guamán Bautista. Presente, doctor. Monja. Presente, doctor. Moreno. Presente, doctor. Valer. Presente, doctor. Venturo. Presente, profesor. Villarroel. Presente, profesor. Ya, ahora sí. Bien, chicos, ya está disponible para compartir el grupo, por favor, que le corresponde hoy día. Ok.
Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo tiene a cargo el seminario de lo que corresponde al trastorno de la respuesta las respuestas inmunitarias. Como integrantes tenemos a Daza Casas, Claudia Milagros, Desposorio Granara, Juan Manuel quien les habla, y Santillán Sánchez, Ariana Joana. Bueno, hay que saber en primera instancia términos para poder comenzar a explicar este seminario, ¿no? Hay que saber qué es el sistema inmunitario adaptativo. Este prácticamente es un sistema de respuesta inmunitaria que prácticamente es un desarrollo, ¿no?, reciente mediado por linfocitos T y B. Hay que saber que de igual manera va a estar relacionado a la respuesta inmunitaria que va a producir las células, y se va a basar prácticamente en el reconocimiento de antígenos específicos, ¿no? Esto prácticamente, por así decirlo, mediante receptores clonotípicos, que prácticamente son productos de genes que de una u otra forma se van a reordenar durante el desarrollo, ¿no?, de toda la vida del organismo. Y hay que saber que de por sí las células principales relacionadas a esto son las células presentadoras de antígenos. De igual manera tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos son importantes, ¿por qué? Porque son moléculas producidas por los linfocitos B. Hay que saber que estas van a estar codificadas por genes y de igual manera se van a poder reordenar durante el desarrollo. Esto de las células, ¿no?, en general. Hay que saber que los anticuerpos están constituidos por las cadenas pesadas y las ligeras de inmunoglobulinas, que a la vez estas van a ser parte de los componentes de los receptores de los antígenos, ¿no? Bueno, de igual manera hay que saber que van a haber inmunoglobulinas principales, ¿no? Y aquí prácticamente voy a mencionar prácticamente las 5 tipos de inmunoglobulinas. Por ejemplo, vamos a tener la inmunoglobulina del tipo del tipo M, GM, que es prácticamente el primer anticuerpo, ¿no?, que va a generar nuestro organismo para defendernos de cualquier nueva infección. De igual manera tenemos a la inmunoglobulina G, que es el tipo de anticuerpo que prácticamente va a tener una predominancia, ¿no?, en nuestra sangre, pero de igual manera esta va a tener una característica que va a ser que va a tardar un tiempo en formarse tras la superación de una infección. Tenemos de igual manera la inmunoglobulina del tipo A, que se encuentra en niveles elevados en las mucosas, pero de igual manera esta va a intervenir en las reacciones alérgicas, ¿no? Y cuando se va a presentar un alergeno, se va a encontrar en un incremento, ¿no?, en una gran tasa. Relacionados a las inmunoglobulinas E, tenemos que estas se van a encontrar en sangre en menores cantidades, en pequeñas cantidades por así decirlo, pero sus niveles van a tener una característica, que se van a aumentar cuando el organismo reaccione de forma exagerada a alergenos. Y por último tenemos la inmunoglobulina D, que es muy poco conocida, pero está presente en la sangre, ¿no?, pero obviamente en pequeñas cantidades. Bueno, ahora prácticamente hemos definido la exposición en tres subtemas. Este es el primero, que es las inmunodeficiencias congénitas y las adquiridas. Bueno, hay que saber en primera instancia que la inmunidad es un factor intrínseco para la vida. Y de igual manera, esta va a servir como un instrumento importante para la lucha por la sobrevivencia, ¿no?, contra organismos patógenos. Hay que saber que el sistema inmunitario, obviamente del ser humano, se divide en 2 componentes, tanto el innato y el adaptativo. Hay que saber que el sistema innato va a permitir el desencadenamiento rápido de respuestas inflamatorias basadas en el reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente se va a dar tanto en las superficies de las células como en su interior. De igual manera hay que saber que se va a dar, al ser basadas en reconocimientos, esta va a ser prácticamente de moléculas, ¿no?, expresadas por los microorganismos. U otras que actúen como, por así decirlo, señalen un peligro.
De igual manera, estas van a ser liberadas y, bueno, prácticamente por las células atacadas, ¿no? Hay que saber que dichas interacciones de receptores y ligandos van a inducir un hecho de señalizaciones que va, por así decirlo, culminar en la inflamación. ¿Sí? Prácticamente se va a dar todo un linaje celular en el cual no solo va a participar la inmunidad, ¿no? Sino, de igual manera, se va a ver una intervención, por ejemplo, de respuestas innatas. Sin embargo, hay que saber que las células del tipo mieloide, como por ejemplo tenemos a los neutrófilos o los macrófagos, gracias a su gran capacidad fagocítica, se van a ver involucradas acá, ¿no? De igual manera hay que saber que el sistema adaptativo va a operar, ¿sí? Va a operar gracias a un reconocimiento del tipo clonal de antígenos, a lo que, por así decirlo, generaría una expansión impresionante de células. Estas del tipo reactivas, para que posterior a esto genere una expansión, ¿no? Y por así decirlo, genere una función inmunitaria. Hay que saber que la gran parte de las células efectoras van a morir con rapidez, pero por así decirlo, las células de memoria van a persistir. Hay que saber que de igual manera que los linfocitos T como los linfocitos B van a poder reconocer las fracciones químicas y distintas que, por así decirlo, ejecuten la respuesta inmunitaria adaptativa. Hay que saber que de por sí que las inmunodeficiencias van a ser, bueno, por así decirlo, son un grupo de enfermedades que, por así decirlo, están producidas por defectos, ¿no? En el funcionamiento de los mecanismos de defensa del organismo. ¿Sí? O por así decir, del sistema inmune en general. Hay que saber que van a existir, bueno, si bien existen muchos tipos de inmunodeficiencias, cada una de ellas va a tener una forma de presentación diferente. Por ejemplo, tenemos las que, por ejemplo, sufren un rasgo común entre ellas, ¿no? Por ejemplo, estas van a producir en la persona una mayor predisposición a padecer infecciones o enfermedades autoinmunes, ¿no? O por posterior infecciones alérgicas o neoplasias en todo caso. Hay que saber que vamos a tener una diferenciación en dos subgrupos, que son tantos las inmunodeficiencias congénitas y las inmunodeficiencias adquiridas. Las congénitas son también llamadas inmunodeficiencias primarias y las adquiridas son inmunodeficiencias secundarias, ¿no? O incluso en algunas bibliografías la mencionan como inmunodeficiencias primarias relacionadas a enfermedades, que, bueno, serían las secundarias, ¿no? Bueno, las inmunodeficiencias primarias se van a basar en un origen genético. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por lo tanto son congénitos. Es igual a que los niños nacen con estos defectos. Sí, hay que saber que estas van a soler manifestarse desde la primera infancia, y hay que saber que actualmente se conocen casi 200 tipos de inmunodeficiencias primarias, y su incidencia global oscila entre 1 a 10 de cada 100.000 recién nacidos vivos. De igual manera, las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas van a producir factores externos, ¿no? Que van a afectar a un sistema inmunológico genéticamente normal. ¿Eso qué quiere decir? Que en condiciones normales los pacientes van a poder desarrollar estas enfermedades, ¿sí? Estas inmunodeficiencias son causadas, por así decirlo, por varios factores, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener desnutrición, la infección de algunos microorganismos, por ejemplo, podemos tener el VIH, ¿no? O si no, la pérdida de inmunoglobulinas, o por así decirlo, nuestros anticuerpos, o por otras razones, por ejemplo, enfermedades del intestino, como enteropatías, o no sé, síndromes nefróticos o tumoraciones, como linfomas o leucemias, ¿no? Y bueno, como algunas enfermedades autoinmunes podemos tener, bueno, como por ejemplo, ¿no? El lupus, que ya lo mencionamos en la clase, y bueno, o si no, incluso en ciertos casos se menciona el uso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, corticoides o otros fármacos inmunosupresores. Bueno, para hablar que cómo se manifestarían estas inmunodeficiencias.
Sí, lo que concierne a las inmunodeficiencias primarias, más que nada, son más frecuentes, como ya lo mencioné, a sus manifestaciones al inicio del primer año de vida, más o menos. ¿Sí? Obviamente hay que saber que si no es excepcional, o sea, si no es una inmunodeficiencia tan agraviada, puede presentarse a lo largo de la vida. Entonces pasa desapercibida y por consiguiente podría presentarse en la edad adulta o en la adolescencia, en este cambio de edades, ¿no? Entre la niñez y la adolescencia, juventud, en esos cambios también. Mayormente hay que saber que si bien los niños los bebés se presentan a las consultas por más que nada infecciones relacionadas a la edad, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar con catarro o cositas así, por así decirlo, cosas sutiles, pero ¿cuándo cuándo podría darse cuenta los familiares o las personas relacionadas a esto? Es como, por ejemplo, cuando tengamos a que este niño tenga muchas de estas enfermedades en un corto periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, bibliografías mencionan que si, por ejemplo, un niño presenta entre 8 o más episodios de otitis, por ejemplo, en un año, podríamos intuir el hecho de una inmunodeficiencia, ¿no? Por ejemplo, si no, que el niño tenga, por ejemplo, sinusitis entre 2 o más veces en lo que concierna en menos de 5 años, podríamos estar hablando también de una inmunodeficiencia, ¿no? O, por ejemplo, 2 neumonías dentro de un solo año, o 2 o más infecciones invasivas, ¿no? Por ejemplo, sepsis, o osteomielitis, o meningitis, ¿no? A lo largo de la vida podríamos ya hablar de una inmunodeficiencia. Entre otras cosas, ¿no? Como abscesos cutáneos profundos, infecciones persistentes de Candida albicans, tanto en lo que concierne a boca o piel. Esto mayormente es dado en niños mayores de 1 año. O si no, otra incluso podría ser la necesidad de tratar, de antibióticos endovenosos, ¿no? Para curar infecciones relativamente simples, ¿no? O sea, que se utiliza una mayor carga de antibiótica para poder curar al paciente. Entre otras, ¿no? Incluso las literaturas mencionan el hecho de antecedentes familiares, ¿no? De inmunodeficiencias primarias. Como ya sabemos, esto es mayormente dado por genes, entonces podría ser hereditario. ¿Cómo se podría diagnosticar? Si bien hay exámenes en las bibliografías que mencionan, eso es prácticamente, ahorita voy a mencionar un resumen y posterior mostraré una tabla explicando cada uno de los exámenes que podrían ayudarnos, ¿no? Se sabe que el diagnóstico de estas se realiza prácticamente en la mayoría de casos mediante evaluaciones de diferentes componentes, ¿no? Mayormente con exámenes del tipo sanguíneos. Tenemos, por ejemplo, que se midan los niveles de inmunoglobulinas, o por así decirlo, los anticuerpos. Y bueno, para poder ver la presencia o los niveles de inmunoglobulina A, la E, la G, la D o la M, ¿no? De igual manera, recuento de leucocitos, ¿no? Y de igual manera la cuantificación y el complemento de sus fracciones. Bueno, de igual manera, en caso es necesario realizar otros tipos de pruebas, podrían darse, por ejemplo, simulaciones celulares o quimiostaxis, ¿no? Bueno, referente a cuál es el tratamiento, hay que saber que el tratamiento mayormente sería preventivo, ¿no? Ya que, como sabemos, estos pacientes van a tener el sistema inmunitario bajo o muy dañado. Lo que se debería hacer es prevenir que el paciente contraiga alguna otra infección, alguna virosis presente en el ambiente, ¿no? Y por eso es que todas las medidas son más que nada preventivas. Bueno, por ejemplo, tenemos establecer medidas de aislamiento, esto obviamente para prevenir infecciones, ¿no? De igual manera, en algunos casos, esto se está indicado con antibióticos para poder prevenirlas de igual manera. De igual manera, proteger el ambiente. ¿A qué se refiere con proteger el ambiente? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente a los familiares o personas que estén relacionadas a este paciente tengan su esquema de vacunas completos, ¿no? Por ejemplo,
que estén vacunados frente a la gripe anualmente o ya hayan pasado, por ejemplo, varicela, sarampión, rubiola, etcétera, ¿no? De igual manera hay que saber que mantener un buen estado nutricional va a permitir al menos tener las defensas en un cierto nivel, ¿no? Esto mediante una dieta adecuada y obviamente esto dada a los tipos de pacientes, ¿no? Dietas específicas. Y bueno, por último tenemos las dos últimas que tenemos, las prevenciones de vacunas, pero ¿en qué se refieren prevenciones de vacunas? Es prácticamente en el hecho de que a estos pacientes no se le inyecte vacunas con gérmenes vivos atenuados, ¿no? Por ejemplo, vacunas de triple vírica o vacunas de la polio, etcétera, ¿no? Y bueno, y siempre que sea posible evitar las transfusiones sanguíneas, ¿no? O hemoderivados. ¿Eso por qué? Ya que si en caso esta se pueda dar, o debería darse, tendría que darse con sangre irradiada, ¿no? Para de esta forma inactivar los linfocitos T. Esto prácticamente de la sangre del donante, ¿no? Para que la sangre del paciente no pueda generar un rechazo hacia esto. Hay que saber que si bien en algunas de estas enfermedades de inmunodeficiencia existen tratamientos específicos, tales como, por ejemplo, las gamaglobulinas, ¿no? O sea, administración de gamaglobulinas. Y bueno, y de igual manera, en muchos casos también se da lo que concierne al trasplante de médula ósea, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, en las inmunodeficiencias combinadas severas. Bueno, hay que saber que estas inmunodeficiencias, por así decirlo, son enfermedades, ¿no? Que van a estar dadas por la genética, o sea, van a estar predominantes dadas por la genética. Incluso la bibliografía menciona que es mayormente dada por una herencia, ¿no? Mendeleriana. Incluso, como ya lo había mencionado, se menciona mayormente entre más de 250 y entre 210 mutaciones de genes nocivos, o más que nada relacionadas a estas, ¿no? De igual manera, la prevalencia se ha calculado en que mayormente se da entre 5 casos entre cada 100.000 habitantes, ¿no? No, disculpe, entre cada 1.000.000 de personas, mayormente se da 5 casos. Sin embargo, hay que saber que es muy complicado, al menos de lo que concierne a las inmunodeficiencias primarias, poder conseguir un diagnóstico, ¿no? Ya que son raras y complejas de diagnosticar. De igual manera hay que saber que estas PITs o inmunodeficiencias primarias pueden abarcar todos los aspectos, ¿no? Posibles de la respuesta inmunitaria. Esto es tanto desde las respuestas innatas adaptativas y las diferenciaciones celulares o las funciones reguladoras de efectores, ¿no? Hay que saber que para mayor claridad, estas PITs se pueden clasificar. Hay que saber que se pueden clasificar tanto de entre el brazo del sistema inmunitario defectuoso o deficiente, el mecanismo de efecto, entre otras, ¿no? Y claro, de igual manera voy a ir clasificando durante la exposición, pero prácticamente hay que saber que las consecuencias de estas enfermedades van a variar, por así decirlo, ampliamente las funciones de las moléculas defectuosas, ¿no? Y por así decirlo, van a producir múltiples niveles de vulnerabilidad y la infección por microorganismos patógenos, ¿no? Hay que saber que de igual manera las PITs también van a ocasionar respuestas inmunopatológicas inmunitarias, ¿no? Inmunopatológicas relacionadas, por ejemplo, a la alergia, ¿no? Por ejemplo, las bibliografías mencionan el síndrome de Wiskott-Aldrich, o si no, también tenemos la linfoproliferación y la autoinmunidad. Hay que saber que en algunas de estas inmunodeficiencias primarias se van a observar las combinaciones de infecciones recidivantes. De igual manera se va a ver involucrada la inflamación y por último la autoinmunidad, ¿no? Y por consiguiente esto va a poder generar problemas del tipo terapéuticos. Y bueno, por sí hay que saber que estas PITs van a
generar un incremento del riesgo de cánceres, ¿no? Por ejemplo, mayormente relacionadas a linfocitos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podríamos ver en pacientes como estos la presencia de linfomas, ¿no? Acá hay una clasificación que mayormente está, que la menciona el Harrison, que prácticamente habla sobre, en primera instancia, las inmunodeficiencias primarias en el sistema inmunitario innato. Hay que saber que estas van a tener, hay que saber que estas, por así decirlo, son relativamente raras, ¿no? Y van a comprender un promedio entre el 10% de todas las PITs. No son muchas, son pocas, ya que hay otra categorización que son un poco más largas. Por ejemplo, en primera instancia podemos tener como, por ejemplo, las neutropenias congénitas graves. Esta va a consistir en un grupo de enfermedades hereditarias que se van a caracterizar por la disminución extraordinaria de la tasa de linfocitos, de neutrófilos. De igual manera tenemos la aspenia o las deficiencias de GATA2. ¿Qué es el GATA? ¿En qué se basa esa deficiencia de GATA? Se va a basar en la combinación de una monocitopenia y las deficiencias de las células dendríticas y de igual manera de los linfocitos B. ¿Eso qué quiere decir? Que también de igual manera se van a ver involucradas tanto los linfocitos B y los citolíticos, ¿no? Naturales, como por ejemplo podemos a las natural killers. Y bueno, de igual manera hay que llamar que esta también es llamada una monocitopenia por infecciones de micobacterias, no tuberculosis. Y prácticamente esta está dando como unas consecuencias de mutaciones dominantes de lo que concierne al gen GATA2. Y de igual manera hay que saber que este se puede dar por un factor de transcripción que interviene, por así decirlo, la hematopoiesis. De igual manera tenemos otros tipos de trastornos, ¿no? Enfermedades granulomatosas crónicas, por ejemplo, las deficiencias de la vía del receptor de tipo TOL. ¿En qué se basa esta, no? Hay que saber que esta es hay muy pocos casos relacionados a esta, pero, por ejemplo, algunas bibliografías mencionan, o al menos el Harrison lo menciona, que en un grupo peculiar que se dio prácticamente en un experimento, ¿no? Bueno, ni experimento, se dio prácticamente en pacientes y estos fueron estudiados, ¿no? Que de por sí en un inicio presentaban lo que concierne a un Streptococcus pneumoniae, ¿no? Estos del tipo invasor, incluso se detectaron en algunos casos Staphylococcus, ¿no? A euros. Y prácticamente por medio de una detección sistemática en busca de estas PITs, no se encontró ningún defecto, ¿no? En la defensa del hospedador. Pero de igual manera se ha confirmado que en estos pacientes, por así decirlo, presentan una mutación recesiva de genes que van a codificar las moléculas adaptadoras esenciales, con lo que son las IRAK4 y las MYT88. Y en esta prácticamente van a intervenir las vías de señalización y prácticamente la mayor parte de los receptores de tipo TOL. Bueno, en otra categoría que mencionan es estas inmunodeficiencias primarias que afectan las vías reguladoras. Por ejemplo, tenemos las linfodicitosis de lo que concierne a hemagocítico y el síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. Bueno, vamos a tener las inmunodeficiencias primarias del sistema adaptativo. Esa es, por así decirlo, la categoría más grande, ya que, como podemos visualizar, va a abarcar varios tipos de enfermedades, pero en primera instancia tenemos estas mayormente ligadas en dos tipos, ¿no? Va a estar las deficiencias de linfocitos B, como las deficiencias del linfocito T. Ahorita voy a mencionar las deficiencias del linfocito C. Tenemos las inmunodeficiencias combinadas graves, que vamos a tener, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas graves causadas por deficiencias de señalización de citocinas, unas deficiencias por el metabolismo de purinas, rearreglos defectuosos de los receptores de linfocitos tipo T y tipo B, disgenia reticular, desfeños de señalización y receptores de linfocitos tipo pre-T. De igual manera tenemos defectos tímicos, o sea, a nivel del timo,
inmunodeficiencias primarias de linfocitos T con defectos en la reparación del DNA. Eso es un poco más abarcado a los genes. Inmunodeficiencias primarias por linfocitos T con, por así decirlo, es una hiperactivación de las inmunoglobulinas E. Tenemos el síndrome de Omen, defectos funcionales de linfocitos T, en los cuales se van a basar tanto en deficiencias de proteínas 70 vinculadas con Z, defectos de la señalización del calcio, deficiencias de antígenos leucocíticos humanos, deficiencia de HLA en clase 1 y incluso otros defectos relacionados, ¿no? Que la bibliografía no menciona muchos, ya que son muy pocos casos dados a eso, ¿no? Tenemos hipoplasias capilocartinoginosas, mayormente está relacionada a daños a nivel de los cartílagos. De igual manera tenemos deficiencias de CD40 y ligando CD40, y el síndrome de Wiskott-Aldrich, que ya lo mencioné hace un momento. De igual manera tenemos inmunodeficiencias primarias del sistema adaptativo relacionadas a deficiencias de linfocitos B. Acá tenemos más que nada relacionadas a la gamma globulinemia, deficiencias selectivas de anticuerpos contra antígenos polisacáridos, reposición de inmunoglobulina, deficiencias del isótopo de inmunoglobulina G selectivo, síndromes de una, por así decirlo, una hiperexcitación de la inmunoglobulina M, y una inmunodeficiencia variable común. Bueno, acá tenemos una clasificación de enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Tenemos tanto las... a ver, creo que mejor uso... Okay. Tenemos tanto deficiencia del sistema inmunitario innato. Están tantas relacionadas a células fagocíticas, que, bueno, tenemos la producción afectada, como tenemos la neutropenia congénita, la asplenia, y la menor adherencia de deficiencias de caderencias de leucocíticos, y la menor destrucción de enfermedades granulomatosas crónicas. De igual manera tenemos los receptores, bueno, relacionadas a receptores de inmunidad innata y transducción de señales, como por ejemplo tenemos los defectos de señalización de receptores de tipo TOL, y la susceptibilidad de mendeliana de enfermedades micobacterias. Tenemos de igual manera la clasificación referente a la deficiencia del complemento, que tenemos tanto en las vías clásicas, alternativas y la lectina, y la fase lítica. Otra subdivisión tenemos a las deficiencias del sistema inmunitario adaptativo, tanto a nivel de los linfocitos T como los linfocitos B, ¿no? Tenemos, en linfocitos T tenemos desarrolladas, relacionadas al desarrollo deficiente y la sobrevida o migración de funciones deficientes. A nivel del linfocito B tenemos disminuciones del desarrollo y disminución de la función. Y por último, referente a defectos de la regulación, tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata tenemos tanto el síndromes autoinflamatorios y de igual manera colitis graves, ¿no? O linfocitosis y el síndrome de linfoproliferación. Hay que saber que las manifestaciones clínicas más frecuentes, por así decirlo, van a obligar al diagnóstico explícito, ¿no? De una inmunodeficiencia primaria. Hay que saber que esta va a ser mayormente dada en presencia de infecciones recidivantes o extraordinarias de gravedad. Hay que saber que la realización de exámenes de laboratorio va a deberse o orientarse en cierta medida a signos clínicos, ¿no? De las infecciones de las vías respiratorias, por ejemplo en bronquios o senos, o muy a menudo se sugieren respuestas defectuosas, ¿no? De anticuerpos en términos generales. Por ejemplo, en las infecciones bacterianas invasoras. Como podemos visualizar en el gráfico, tenemos tanto estudios de recuento de una morfología biométrica hemática, en las cuales se va a ver, ¿no? O relacionar, o por así decirlo, pedir el reencuentro de neutrófilos, reencuentro de linfocitos, eosinofilia y cuerpos de Hubble-Holly. ¿Para qué? Para que de esta forma podamos
ver, por así decirlo, la relación en una deficiencia de neutropenia congénita grave o una inmunodeficiencia de linfocitos T o asplenia, ¿no? Incluso. De igual manera se pide, por ejemplo, radiografías de tórax para poder ver sombras del timo o uniones cosocondriales. ¿Para qué? Para que de esta forma poder diagnosticar tanto síndrome de George o deficiencias de adenosina desaminada, ¿no? De igual manera, radiografías de huesos para ver lo que concierne a una, bueno, a nivel de la metástasis, ¿no? ¿Para qué? Para poder diagnosticar hipoplasia o cartílago capilar, hipoplasia cartílago capilar, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? Como ecografía de abdomen para ver el tamaño del vaso, ya que este está relacionado a la asplenia, ¿no? Bueno, acá tenemos un gráfico que prácticamente va a explicarnos la diferenciación de células fagocíticas e inmunodeficiencias primarias relacionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, ya hay que saber que las células madre hematopoyéticas se van a diferenciar, ¿no? Tanto en progenitoras mieloides comunes y más adelante en progenitoras granulomatosas de monocitos, ¿no? Y estas a su vez se van a diferenciar tanto en neutrófilos como por ejemplo los mieloblastos, ¿no? O los promiloblastos. De igual manera tenemos a los monocitos, ¿no? Hay que saber que una vez activados los neutrófilos, estos se van a adherir al endotelio vascular y de esta forma van a transmigrar, ¿no? Y van a fagocitar las partículas o estructuras blanco, lo que por consiguiente va a generar que los radicales libres del oxígeno lleguen a los fagosomas, que de esta forma contienen microorganismos, los cuales van a contener microorganismos, ¿no? Y de una otra forma los macrófagos en los tejidos van a destruir los blancos con el mismo mecanismo. Entonces eso quiere decir que los macrófagos, después de activarse por el interferón, van a poder quedar armados para poder destruir patógenos intracelulares como las micobacterias. Bueno, eso en general, ¿no? Y bueno, por así decirlo, el gráfico presenta, ¿no? Todo el proceso de la diferenciación, ¿no? Dada desde un nivel, a nivel de la médula ósea, a nivel sanguíneo y posterior a los tejidos, ¿no? Y tanto acá como estas enfermedades que se han mencionado anteriormente en la explicación, a qué nivel van a actuar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las deficiencias de Gata, que actúa a nivel de los tejidos, o los MSC, que van a encargarse de que no haya, por así, bueno, los EGD, incluso darían un bloqueo, ¿no? Para que no se dé un proceso de fagocitosis y por consiguiente no haya una destrucción de producción de ROS. Entre otras, ¿no? Cada uno de estos con sus menciones. Bueno, tenemos tanto la diferenciación de linfocitos C como la diferenciación de linfocitos C, pero inmunológicamente combinados a graves, ¿no? ¿Por qué es importante? Es importante porque hay que saber que la diferenciación de linfocitos T, dada o mediada por vías efectoras, en inmunodeficiencias de primarias relacionadas, hay que saber que acá a este nivel las células madre hematopoyéticas se van a diferenciar tanto en progenitoras linfoides comunes, que a su vez van a originar, por así decirlo, que los precursores de linfocitos T migren al timo, y de esta forma se muestran un desarrollo, ¿no? De linfocitos T, CD4 y los de CD8. Hay que saber que las vías efectoras de linfocitos T conocidas se van a indicar. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a ver linfocitos, por ejemplo, del nivel citotóxicos o linfocitos T del tipo TH1, TH2, TH17. Y bueno, hay que saber que de una u otra forma, a este nivel se da toda la cadena, ¿no? De citotoxicidad, bueno, cómo podría dejar a nivel de la citotoxicidad, entre otros, ¿no? Prácticamente cómo se da todo el proceso a nivel del timo para poder generar las respuestas, ¿no? Las respuestas inmunitarias y los linfocitos. Y bueno, por último, la diferenciación, a este nivel, o este gráfico que, por así decirlo, lo menciona, es prácticamente lo que concierne a la diferenciación, pero a este nivel, por ejemplo, lo que mencionan ahí, bueno, lo que está ahí en cuadrados, en barras,
van a señalar los mecanismos, ¿no?, que combinarían con el SSI y los nombres de las proteínas deficitarias, las cuales señalan, ¿no?, a este nivel. Y por así decirlo, se podría ver incluso las deficiencias, ¿no?, referentes a estas enfermedades y cómo van a afectar a estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cómo, si no hay bueno, al nivel de una prevención de apoptosis celular, va a ser la replicación del DNA, ¿no? Entre otras. Bueno, por último tenemos la diferenciación de linfocitos, inmunodeficiencias primarias relacionadas. Tenemos este proceso se va a dar tanto a nivel de médula ósea, a nivel de sangre y a nivel de los órganos linfoides. Bueno, a este nivel hay que saber que vamos a tener esta diferenciación y en el cual hay que saber que las células madre hematopoyéticas se van a diferenciar, ¿no?, en progenitoras linfoides comunes. Bueno, a posterior a esto, van a poder originar los linfocitos pre-B y la vía de diferenciación de los linfocitos B, que va a pasar prácticamente de la fase pre-B, que es prácticamente la expresión de cadena pesada U, y la cadena ligera sustituta. Hay que saber que la etapa de linfocitos B inmaduros va a presentar, por así decirlo, una expresión de inmunoglobulina M del tipo superficial. Y la etapa de linfocitos B maduros van a expresar una, por así decirlo, inmunoglobulinas de tipo M y inmunoglobulinas de tipo D superficiales. Hay que saber que de igual manera, a este nivel, o este gráfico, por así decirlo, va a señalar las características fenotípicas de las células, ¿no? En órganos linfoides, por ejemplo, los linfocitos B se van a diferenciar en plasmocitos y de igual manera se producen las inmunoglobulinas M. O de igual manera se van a generar niveles de experimentación. ¿Eso qué quiere decir? Esto se van a dar, por así decirlo, a nivel de los centros germinales, pero ¿eso qué quiere decir? Que se van a dar prácticamente la recombinación por conmutación de clase de inmunoglobulina, por ejemplo, la CCR, o de las mutaciones somáticas en la región variable de los genes, ¿no? ¿Esto qué va a decir? ¿Qué permitiría? Permitiría la selección de anticuerpos para la gran afinidad y, por así decirlo, los cuerpos de linfocitos B van a producir anticuerpos de varios isotipos, ¿no? Y de esa forma generan que esos linfocitos B tengan una memoria. Entonces generaría unos linfocitos B de memoria. Y bueno, hay que saber que de por sí las PIT van a estar indicadas en los cuadros acá, ¿no?, que podemos visualizar como los cuadros de color violeta. En los SBD son más que nada relacionados a inmunodeficiencias de variables comunes. Como por ejemplo acá vemos, ¿no?, una gamma globulinemia va a actuar a nivel de acá, a nivel de la médula ósea, para que no se dé ese proceso de pro-B a pre-B. De igual manera tenemos el síndrome de una hiperexcitación de inmunoglobulinas M, que no va a generar que esta pueda diferenciarse, ¿no?, entre otros, ¿no? Bueno, para acabar con lo que concierne a las inmunodeficiencias secundarias como primarias, tenemos a características relacionadas a inmunodeficiencias secundarias. Hay que saber que en primera instancia estas no se van a dar en un origen, ¿no? O sea, en el sentido de que están relacionadas más que nada. Estas mayormente están relacionadas a que tienen diversos orígenes, no hay uno específico. Hay que saber por qué. Hay que saber que estas son de menor gravedad, ya que, por así decirlo, son los de anergia inmunológica, que, bueno, por así decirlo, suelen ocurrir después de las enfermedades infecciosas intensas, o especialmente de orígenes virales. Hay que saber de igual manera, tiene como característica que son transitorias, y se van a revertir espontáneamente, ¿no?, debido a la gran capacidad del sistema inmune. Otro caso que podemos tener, que bueno, obviamente ya es un poco más que tiene un mayor porcentaje de gravedad, son las inmunodeficiencias que están acompañadas al cáncer, ya que como sabemos, a nivel del, cuando un paciente sufre con cáncer,
sus defensas comienzan a bajar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que su intensidad aumenta, ¿no? O sea, de esas inmunodeficiencias. Sí, ¿me permite un momento, por favor? Ya. Bueno, como mencionaba, ¿no? Estas están relacionadas prácticamente bueno, las que son relacionadas al cáncer, bueno, tienen una intensidad aumentada y por así decirlo, está prácticamente dada, ¿no? Por los tratamientos que son sometidos estos pacientes. Y por último tenemos lo que concierne a una tercera categoría, que son las inmunodeficiencias secundarias, pero correspondientes a condiciones iatrogénicas, ¿no? Derivadas de tratamientos con agentes inmunosupresores. Por ejemplo, hay que saber que en los individuos afectados son principalmente pacientes con trasplante de órganos y aquellos que padecen alergias o enfermedades autoinmunitarias. Hay que saber que de igual manera los agentes inmunosupresores, por ejemplo, los más utilizados tenemos la azathioprina o los glucocorticoides, ¿no? Que van a verse muy relacionados a esto. O por ejemplo, incluso en muchos casos está dado por tratamientos de irradiación. Hay que saber que estos agentes van a producir distintos efectos sobre el sistema inmune, lo que, por así decirlo, manifestaría finalmente como una deficiencia en la respuesta humoral y, por último, aumentando la susceptibilidad del paciente a padecer enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay que saber que por así decirlo, la inmunodeficiencia adquirida con mayor preocupación, o por así decirlo, la más conocida también, es el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay que saber que esto tuvo un apogeo en relevancia en los años 80, en donde se vio una gran alarma de morbilidad, hasta, bueno, prácticamente constituir un nivel bueno, alarmante, no valga la redundancia, eso a nivel de la población mundial. Hay que saber que el SIDA es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana, pero este es el estadio final de lo que concierne al VIH, ¿no? Incluso es denominado un virus linfotropo de células T humanas del tipo 3, de igual manera de las HTLV3. Hay que saber que este está identificado en la molécula CD4 y presente en la membrana de los linfocitos TCD4. El SIDA hay que saber que es provocado, como ya lo mencioné, por ese virus, ¿no? Hay que saber que en la actualidad, si bien hay mayor índice de casos en pacientes bueno, al menos lo que concierne en algunos países de Europa, en pacientes heterosexuales, ya que en una instancia esto estuvo relacionada a los pacientes homosexuales, ¿no? Prácticamente el SIDA está, como sabemos, se puede transmitir tanto a nivel de contacto sexual, de madre a hijo, o por el uso de jeringas, ¿no? A nivel de, por ejemplo, hay casos de drogadictos, etc. Hay que saber que este virus, bueno, va a contener 2 hebras de RNA, ¿no? Genómico, y va a ingresar al nivel de los linfocitos y las células presentadoras de antígenos, uniéndose al marcador CD4 a través de su proteína superficial GP120. Luego, en el citoplasma se va a producir la transcripción de un genoma de DNA mediante una enzima viral de transcriptasa de reversa. Hay que saber que estas hebras complementarias se van a incorporar al genoma celular de la calidad de provirus DNA. Por consiguiente, la replicación de este material genético se traduce en la generación de nuevos virus que, por así decirlo, abandonarían la célula, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta forma, o sea, abandonan la célula y se encargan de replicarse, ¿no? Y poder llenar el organismo de este.
hay que saber que la presencia del virus en el plasma va a tener una presencia no tanto en el plasma como en células circulantes. Si hablamos de la historia natural del SIDA, esta va a comprender, obviamente desde su estallido del VIH, ¿no? Hay que saber que va a estar tanto en la etapa, vamos a tener 3 etapas principales, ¿no? Tenemos la etapa primaria o asintomática. Esta mayormente está dada en el 50% de pacientes. Y bueno, mayormente cuando se manifiesta, sea tanto en fiebres o hiperplasia de ganglios linfáticos, ¿no? En ellos hay que saber que se van a observar una disminución una disminución transitoria de reencuentro de linfocitos TCD4 y de igual manera con concomitantes, ¿no? Con un aumento en la cantidad de células circulantes infectadas por el virus, bueno, por el virus y bueno, por así en la viremia, ¿no? Posterior a esto tenemos la etapa de latencia clínica. Esta etapa mayormente se da entre de 1 a 15 años, en los cuales los pacientes no van a presentar sintomatología relacionada al VIH. Sin embargo, durante este periodo existe la producción de partículas virales, especialmente de linfocitos TCD4, ubicados a nivel de los ganglios linfáticos. Y a este nivel se va a poder observar una disminución leve, pero progresiva en el recuento de estos linfocitos, ¿no? A nivel circulante, especialmente a expensas de la población con un genotipo relacionado al TH1. De igual manera hay que saber que la población de de linfocitos TCD8 mantienen el nivel alcanzado de la etapa anterior. Bueno, hay que saber que por último tenemos que lo que concierne a la etapa clínica se va a iniciar tanto con los típicos síntomas de la enfermedad, ¿no? Son las diarreas prolongadas, la fiebre, la pérdida de peso, infecciones oportunistas, el desarrollo de neoplasias malignas. Por desgracia, esta es la etapa, por así decirlo, ya relacionada al SIDA, que es la etapa final, y esta mayormente tiene una duración entre 1 a 4 años, ¿no? Y por desgracia, esta termina con la muerte del paciente. Hay que saber que los principales cambios que afectan las células del sistema inmune incluyen un aumento progresivo en la viremia y en la cantidad de células infectadas con el virus, tanto en la circulación como en el tejido linfoide, y por último en el recuento de linfocitos TCD4, ¿no? Incluso hay estudios que mencionan de que, bueno, que por así decirlo están dados en casos idóneos, ¿no? Y que se estudia a estos pacientes en específico, que son pacientes que de una u otra forma ya estaban en el estadio SIDA, pero gracias al tratamiento pudieron revertir su carga viral, ¿no? Incluso llegándose, incluso algunos mencionan a un estadio del VIH, ¿no? O sea, retroceder la enfermedad. Lo que es curioso, ya que esto se ha dado en muy pocos casos, y se estudia a estos pacientes, ¿no? Para de esta forma poder encontrar una cura para esta pandemia que ha cobrado a tantas vidas, ¿no? Bien, ahora para continuar con la exposición, les voy a hablar acerca de trastornos autoinmunes. Empezamos con el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, pero con periodo de remisión, caracterizada por la inflamación vascular generalizada del tejido conectivo. Es autoinmune, como ya sabemos, por lo que el cuerpo pierde la tolerancia hacia los antígenos propios y se genera una respuesta inmune autoagresiva. Además, su afectación es multisistémica, de forma que existe una repercusión en múltiples órganos y sistemas. A pesar de que la etiología no es del todo conocida, se han identificado factores genéticos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad y además cambios hormonales relacionados con las crisis de esta. Bueno, en las manifestaciones clínicas existe una amplia variedad de manifestaciones clínicas, siendo frecuente encontrar un síndrome constitucional que vendría a ser fiebre, astenia y pérdida de peso. Aparte, manifestaciones mucocutáneas, musculoesqueléticas, vasculares, cardiológicas, pulmonares, gastrointestinales, hepatoesplénicas, neurológicas, oculares y renales. Bueno,
Dentro de las más graves pues, está la afectación neurológica, ya que puede afectar a cualquier parte del cerebro, las meninges, médula espinal, nervios canales o periféricos. De esta forma se han observado cuadros de confusión, convulsiones, psicosis, accidentes cerebrovasculares, neuropatía periférica, parálisis de pares craneales. Además, es frecuente que se encuentren relacionados con trastornos depresivos, ansiosos y aparte con demencia. Bueno, ya hablando de lo que nos importa ahora, ¿no? La fisiopatología. Bueno, las interacciones entre los genes de susceptibilidad y los factores ambientales inducen respuestas inmunitarias alteradas entre los pacientes. Estas respuestas pueden incluir, uno, la activación de la inmunidad innata, como serían las células dendríticas, monocitos, macrófagos, por islotas de SPG que contienen ADN, ADN complejo inmunitario, ADN viral o ARN. Dos, umbrales de activación más bajos y vías de activación anormales y células inmunitarias adaptativas, como las células T y B. 3. Ineficiencias reguladoras de líneas de células TCD4, CD8, células B derivadas de mieloides, células supresoras. 4. La disminución de la eliminación de complejos inmunitarios y células apoptóticas. Además, autoantígenos reconocidos por el sistema inmunitario en la superficie de vesículas apoptóticas. Como resultado, los antígenos, los autoanticuerpos y los complejos inmunitarios persisten durante mucho tiempo, lo que facilita la inflamación y el desarrollo de enfermedades. La activación de las células inmunitarias se logra mediante el aumento de la secreción de interferones proinflamatorios, como podrían ser el 1 y el 2, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 17, factor activador de células B, para la moderación de citocinas, linfocitos B de supervivencia, y también el interferón 10. No, perdón, la interleucina 10. La producción reducida de otras citoquinas también contribuye al desarrollo del lupus eritematoso sistémico. El lupus y las células natural killer no producen suficiente interleucina 2 y factor de crecimiento transformante beta para generar y mantener las células T reguladoras CD4 y CD8. Estas anomalías conducen a la producción sostenida de autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Los subtipos patógenos se unen a los tejidos diana con la activación del complemento que conduce a la liberación de citocinas, quimiosinas, péptidos activados, oxidantes y enzimas proteolíticas. Esto conduce a la activación de células en muchos tejidos, células endoteliales, macrófagos tisulares, células dérmicas, células corticales, incluso las células epiteliales, tubulares, renales, y líneas de linfocitos T y B, como aparte monocitos, macrófagos y células dendríticas en los tejidos diana. En la inflamación crónica, la acumulación de factores de crecimiento y productos de oxidación crónica contribuye al daño tisular irreversible, incluida la fibrosis o el endurecimiento de los glomérulos, arterias, pulmones y otros tejidos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad poligénica. Los defectos raros de un solo gen se han asociado con un aumento de factores de riesgo, incluidas las deficiencias homocigóticas de componentes primarios del linaje del complemento, y aparte la mutación del TRX1 en el cromosoma X. En individuos con una mayor predisposición genética, los alelos de ciertos genes hacen una contribución menor a las respuestas inmunitarias anormales, produciendo daño o inflamación tisular. En presencia de un número suficiente de lesiones antecedentes, la enfermedad se manifiesta. Bueno, aproximadamente unos 45 genes de predisposición han sido identificados en estudios recientes de asociación de todo el genoma en diferentes grupos raciales. A continuación hay una tablita de los genes que se asocian con... Siguiente, por favor. Con el lupus.
ahí se puede observar, lo que sugiere que los estímulos epigenéticos y ambientales juegan un papel importante. Los factores predisponentes más comunes son las moléculas presentadoras de antígeno predisponentes del antígeno leucocitario humano, o HLA, que se han identificado en muchos grupos étnicos, incluyendo polimorfismos en genes de la vía inmunina, especialmente los relacionados con el interferón como el STAT4, el IRAC1, entre otros. Aparte, genes de la vía de señalización de linfocitos, genes que afectan la eliminación de células apoptóticas o complejos inmunes. También genes que afectan la adhesión del neutrófilo y genes que afectan la reparación del ADN. Varios polimorfismos contribuyen a las manifestaciones clínicas, como el polimorfismo de un solo nucleótido del STA4, asociado con enfermedad grave, autoanticuerpos anti-ADN, nefritis y síndrome antifosfolípido, y el alelo FCGRIA, que codifica un receptor de unión débil a los complejos inmunitarios que predisponen a la nefritis. Bueno, ciertos efectos genéticos aparecen en las regiones promotoras y otros identificados por el número de copia. Además de los genes protectores y de la susceptibilidad codificados por el genoma, los efectos de ciertos factores como la transcripción génica y las modificaciones epigenéticas post-transcripcionales del ADN pueden desempeñar un papel importante en la enfermedad. Los polimorfismos genéticos contribuyen a varias enfermedades autoinmunes. Todas estas combinaciones de polimorfismos genéticos, la transcripción y cambios epigenéticos influyen en las respuestas inmunitarias a los entornos externos e internos. Cuando estas reacciones son demasiado fuertes, extremadamente prolongadas o mal reguladas, o todos estos síntomas conducen a una enfermedad, todo esto conduce a una enfermedad autoinmune. En el sexo femenino predispone el lupus eritematoso sistémico. Hay evidencia de los efectos de las hormonas, los genes ligandos al cromosoma X y las diferencias epigenéticas entre los sexos. Se dice que dentro de las especies, bueno, nuestra especie, las hembras de muchas especies de mamíferos desarrollan anticuerpos más frecuentes que los machos. Las mujeres que usan anticonceptivos orales que contienen estrógenos o están en terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de desarrollar lupus. El estradiol se une a los receptores de los linfocitos B y T, aumentando su activación y supervivencia. Esto contribuye a una respuesta inmune sostenida. Los genes ligados al cromosoma X que afectan el lupus eritematoso sistémico, como el TREX1, pueden desempeñar un papel posiblemente porque algunos genes en el segundo cromosoma X no están silenciados en las mujeres. Aparte de esto, algunas infecciones desencadenan una respuesta inmunitaria normal que involucra ciertos linfocitos T y B que reconocen sus propios antígenos. Estos linfocitos están mal regulados y se producen autoanticuerpos. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen autoanticuerpos 3 o más años antes del inicio de los primeros síntomas de la enfermedad, lo que sugiere que la regulación controla los niveles autoinmunes durante muchos años antes de la cantidad y calidad de autoanticuerpos patógenos clínicamente efectivos. Y los linfocitos B y T, aparte, el virus de Epstein-Barr puede ser uno de los agentes infecciosos que puede causar el lupus eritematoso sistémico en individuos susceptibles. Los niños y adultos con lupus eritematoso sistémico son más susceptibles a la infección del virus de Epstein-Barr.
que las personas de su misma edad, sexo y etnia. El virus de Epstein-Barr contiene secuencias de aminoácidos que imitan uniones humanas, como los antígenos, proteínas de ARN, comúnmente reconocidas por los autoanticuerpos en personas con lupus eritematoso sistémico. Aparte, el consumo del tabaco aumenta el riesgo de lupus eritematoso sistémico. La exposición ocupacional a largo plazo al silicio también, o inhalar polvo de jabón o tierra durante el trabajo agrícola aumenta el riesgo, y por lo tanto las interacciones de predisposición genética, como les estaba comentando, el medio ambiente, el sexo y las respuestas inmunitarias alteradas conducen a la autoinmunidad. El tratamiento para el lupus eritematoso sistémico es variado debido a que es una enfermedad que no tiene cura. Y bueno, dentro de ellos los más comunes son el utilizar AINES y los corticoides. Pero de acuerdo a la gravedad de la enfermedad se pueden utilizar inmunosupresores, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar acerca de la artritis reumatoide. Como sabemos, es un trastorno inflamatorio crónico que afecta más que solo a las articulaciones. En algunas personas, la afectación puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y vasos sanguíneos. La artritis reumatoide, como sabemos, también es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmune ataca por error los tejidos del cuerpo. Los signos y síntomas de esta enfermedad incluyen la pérdida de peso, fiebre, fatiga, malestar general, depresión y en los casos más graves, caquexia. Estos casi siempre reflejan un grado intenso de inflamación e incluso anteceden a la aparición de síntomas articulares. Por lo regular, la presencia de fiebre es mayor a 38.3 grados centígrados. En cualquier momento de la evolución clínica, se debe despertar la sospecha de vasculitis sistémica o infección. Bueno, hablando ya de la fisiopatología, es posible que los mecanismos patógenos de la inflamación sinovial sean consecuencia de una interrelación compleja entre factores genéticos, ambientales e inmunitarios, de igual forma que en la anterior enfermedad, que origina una desregulación del sistema inmunitario y una transgresión a la autotolerancia. Sin embargo, se han acumulado conocimientos cada vez más detallados de los mecanismos que se basan en las respuestas inflamatorias crónicas y la destrucción del cartílago articular y del hueso. Dicha idea se ha reforzado por el hallazgo de autoanticuerpos como los de RFI contra CPP, que pueden identificarse en el suero de los pacientes. Esto puede darse muchos años antes de que se manifieste y se detecte la enfermedad clínica. Por esta razón, se ha planteado que la exposición a largo plazo de humo de tabaco podría inducir a la citrulinación de proteínas celulares en los pulmones y estimular la excreción de un neoepítopo capaz de inducir autorreactividad. Esta situación a su vez ocasionaría la formación de complejos inmunitarios y la inflamación articular. Se conocen unas 10 variantes de TLR en seres humanos que reconocen diversos productos microbianos que incluyen los lipopolisacáridos de superficies bacterianas y las proteínas de choque térmico. Por ejemplo, el TLR4. Las lipoproteínas, el TLR2, virus bacterianos de RNA como el TLR3, DNA de CpG no metilado de bacterias, el TLR9, y aparte TLR2, 3 y 4 expresados de modo abundante por fibroblastos sinoviales en etapas incipientes de la artritis reumatoide, se unen a sus ligandos, estos incrementan la producción de citocinas proinflamatorias. Tales fenómenos podrían implicar las vías inflamatorias de la artritis reumatoide,
pero no se ha dilucidado la participación específica de los TLR. En teoría, esto podría sugerir que la artritis reumatoide tiene como defectos en la reparación del DNA que originan un desequilibrio entre la vida y la muerte de los linfocitos T o anomalías en el aparato de señales celulares que disminuyen el umbral de activación de linfocitos T. En la articulación reumatoide, por medio de mecanismos de contacto intercelular y la liberación de mediadores solubles, los linfocitos T activados estimulan a los macrófagos y a los sinoviocitos, similares a fibroblastos, para generar mediadores proinflamatorios y proteasas, que inducen una respuesta inflamatoria sinovial y aparte destruyen el cartílago y el hueso. Los linfocitos TCD4 también ayudan a los linfocitos B a que, bueno, y a su vez estos generan anticuerpos que puedan inducir más inflamación en la articulación. Se han acumulado pruebas sustanciales obtenidas de modelos animales y de humanos en el que el interferón 17, no, perdón, la interleucina 17 interviene de forma importante, no solo para inducir inflamación articular, sino también para destruir el cartílago y el hueso subcondral. En el sistema inmunitario, bueno, han evolucionado mecanismos para oponerse a posibles respuestas inflamatorias dañinas mediadas por inmunidad, desencadenados por agentes infecciosos y otros inductores. Entre tales reguladores negativos están los linfocitos T reguladores, producidos en el timo e inducidos en la periferia para suprimir la inflamación mediada por mecanismos inmunitarios. Citocinas, quimiosinas, anticuerpos y señales de peligro endógenas se unen a receptores en la superficie de células inmunitarias y estimulan una cascada de señales intracelulares que amplifican la respuesta inflamatoria. Entre los ejemplos de moléculas señalizadoras de vías inflamatorias están los transductores de sinasa, activadores de transcripción, tirosinasa esplénica, la proteína sinasa activadora activada por mitógeno. También está el factor nuclear kappa B. En modelos murinos de artritis, los complejos inmunitarios contienen RF y también los que poseen anticuerpos contra CPP establecen una sinergia con otros mecanismos para exacerbar la respuesta inflamatoria en la membrana sinovial. Bueno, esto también a menudo se considera que la artritis reumatoide es una enfermedad inducida por macrófagos porque dicho tipo de célula es la productora predominante de citocinas proinflamatorias dentro de la articulación. Los fibroblastos sinoviales, que constituyen el otro gran tipo celular en dicho microentorno, generan las interleucinas 1 y las interleucinas 6, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, este último es una citocina indispensable en los aspectos biopatológicos de la inflamación sinovial. El receptor del ligando kappa B del factor nuclear kappa B, valga la redundancia, es expresado por las células del estroma, los fibroblastos sinoviales y los linfocitos T. Los osteoclastos también secretan catepsina K, que es una cisteína proteasa que degrada la matriz ósea por separación de colágeno. En el sistema WNT, bueno, esta es una familia de glucoproteínas solubles que se unen a los receptores de superficie celular, conocidos como proteínas vinculadas con el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Estas pueden inducir a la formación de OPG y con ello anulan la resorción del hueso. Esta situación destaca, o sea, es básica como por los reguladores estrictos del equilibrio entre la resorción y la formación del hueso. Bueno, el mecanismo fisiopatológico de la inflamación y de la destrucción celular, como un resumen, bueno, los linfocitos TSD4 se activan por intervención de células presentadoras de antígeno, gracias a interacciones en el receptor de linfocitos T y el antígeno
del complejo de histocompatibilidad de clase 2 con estimulación conjunta a través de la vía de CD28 a CD80-86, así como otras vías. A su vez, los linfocitos THC4 activan linfocitos B, y de ellos algunos están destinados a diferenciarse en plasmocitos productores de autoanticuerpos, complejos inmunitarios, posiblemente compuestos de factores reumatoides y anticuerpos contra péptidos citrilinados cíclicos, o el CPP, que pueden formarse dentro de la articulación y activar la vía de complemento y amplificar la inflamación. Los linfocitos efectores T estimulan a los macrófagos sinoviales y a los fibroblastos para secretar mediadores proinflamatorios, entre los cuales está el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, este último incrementa el número de moléculas de adherencia en las células endoteliales, y así induce una penetración de leucocitos en la articulación. La diferenciación en osteoclastos obliga a contar con el factor de estimulación de colonias de macrófagos y el activador de receptor de factor nuclear kappa B, que se une al RANK en la superficie de estos. Y bueno, el activador de receptor de ligando del factor nuclear kappa B dentro de la articulación proviene más bien de células del estroma, fibroblastos sinoviales y de linfocitos T. Bueno, y como tratamiento, la artritis reumatoide no tiene cura, pero algunos estudios clínicos sugieren que la remisión de síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano con medicamentos conocidos como antirreumáticos o incluso modificadores de enfermedad. Entre los más comunes están los esteroides y los antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente, por favor. Ya, en lo que es reacciones de hipersensibilidad, bueno, sabemos que las respuestas inmunitarias son normalmente protectoras, pero también pueden dañar a ciertos tejidos. Entonces, esto es conocido como reacciones de hipersensibilidad, los cuales son procesos patológicos que resultan de las interacciones específicas entre antígenos que pueden ser endógenos o exógenos con anticuerpos o linfocitos sensibilizados. Siguiente, por favor. En lo que es su clasificación, se dio mediante un trabajo conjunto por dos inmunólogos británicos, que son Hill y Robin Coons, en el año 1963 en el artículo denominado Clinical Aspects of Immunology. Y bueno, propusieron lo que es la clasificación, ¿no? Y dándonos los tipos de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica, la hipersensibilidad tipo 3 y la hipersensibilidad tipo 4 o retardada. En el cuadro que les he puesto, básicamente resume los tipos de hipersensibilidad, los mecanismos por el que se va a dar, las lesiones que va a dar y ciertas patologías, ¿no?, que va a provocar, que voy a ir explicando. Siguiente, por favor. Ya, para empezar con la hipersensibilidad de tipo 1, o también denominada inmediata, hay que saber que esta está mediada por lo que es inmunoglobulina C y linfocitos CD4 de tipo TH2. Bueno, el mecanismo es que un alergeno, que bueno, es un antígeno que puede causar una alergia, como por ejemplo el polen, los productos de los insectos como el veneno de la abeja, el pelo o la caspa de ciertos animales, alimentos como lo puede ser el pescado, la palta, el huevo, o medicamentos como puede ser la penicilina. Bueno, este alergeno lo que va a producir es que se va a activar a los linfocitos CD4 de tipo TH2. Esto va a producir la interleucina 4, que va a hacer un cambio de isotipo de linfocitos B a IgE.
También se va a producir lo que es la interleucina 5, que va a hacer que los eosinófilos produzcan más interglobulina E, y la interleucina 13, que va a generar mayor secreción de moco. Bueno, una vez que se hizo lo que es el cambio del isotipo mediante la interleucina 4, este IgE se va a unir a los mastocitos por medio del receptor Fc epsilon R1. Y bueno, este mastocito va a dar su sensibilización, ¿no? Entonces, si un individuo vuelve a estar en exposición con el alergeno, este alergeno se va a unir a lo que es el mastocito sensibilizado, que ya contiene lo que es la IgE. Entonces, este mastocito sensibilizado lo que va a hacer es que se va a activar mediante 3 fases. La primera es la desgranulación, luego la síntesis de mediadores lipídicos y la síntesis de citocinas. Entonces, al activarse, se va a generar 2 fases, que son la fase inmediata y la fase tardía. En la fase inmediata se va a presentar en minutos o hasta a 1 hora. Es caracterizada por lo que es la vasodilatación, por consecuencia va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, secreción glandular y espasmo del músculo lisobronquial. Esta fase está mediada por lo que es histaminas, proteasas y factores quimiotácticos. En lo que es la fase tardía, se presenta de 2 a 24 horas de contacto y se caracteriza por filtrado de leucocitos, por daño epitelial, por broncoespasmo, y está mediada por citocinas, leucotrienos y prostaglandinas. Siguiente word. Siguiente. Ya. Una respuesta sistémica más grave de este tipo de hipersensibilidad y que progresa rápido y pone en cierto riesgo la vida de la persona es la anafilaxia. Bueno, el mecanismo es que el alergeno va a entrar en contacto con lo que es la sangre y se va a dar una respuesta generalizada. Entonces el paciente va a entrar en un choque anafiláctico, presentando lo que es hipotensión, arritmias, pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, va también a presentar incapacidad para tragar y rápida hinchazón de los tejidos de la garganta. Bueno, su tratamiento puede ser a través de antihistamínicos, corticoides, también que estos estabilicen a la que es la membrana de los leucocitos y mastocitos. Y en una reacción severa como lo es el choque anafiláctico, se trata con epinefrina por vía intravenosa o vía intramuscular. Y lo que va a hacer esta epinefrina es que va a ayudar a la vasoconstricción y que se dé la vasodilatación del músculo lisobronquial. También tenemos casos clínicos locales que son más frecuentes, como lo es el asma, la rinitis alérgica y el eczema. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es la hipersensibilidad de tipo 2 o también denominada citotóxica, está mediada por anticuerpos, principalmente de IgG y IgM. Estos se unen a lo que es antígenos en las células o tejidos extracelulares concretos. Sus mecanismos, el primero, como lo podemos observar, es la oxonización y fagocitosis, donde los anticuerpos van a oxonizar a la célula y se activa lo que es la vía clásica del complemento por medio del C1q y se va a unir a un IgM o a un IgG y va a dar como producto la C3b, que lo que va a hacer también unido a su receptor de C3b es que va a oxonizar a la célula y se va a dar la posterior fagocitosis. En el segundo mecanismo tenemos a la inflamación mediada por el complemento y el receptor Fc, como lo podemos observar en la parte derecha.
Aquí los anticuerpos que reclutan leucocitos por medio de la activación de la vía del complemento o también uniéndose a sus receptores de FC, se activa y libera lo que es enzimas lisosómicas y especies reactivas de oxígeno que van a llevarle a lo que es una inflamación y una lesión tisular. Y por último tenemos el tercer mecanismo, que es el de anticuerpos contra antígenos y receptores específicos, donde interfieren con la función normal de receptores o proteínas que causan enfermedad, pero lo principal es que no va a tener una inflamación ni una lesión tisular. Como por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos a la enfermedad de Gray, que se forman anticuerpos, pero estos anticuerpos van a ser estimulantes contra lo que es el receptor de TSH. Entonces, si este receptor se va a estar estimulando, se va a dar lo que es el hipertiroidismo. Siguiente, por favor. En lo que es la hipersensibilidad de tipo 3, bueno, esta va a estar mediada por inmunocomplejos que se forman en lo que es la circulación y se depositan en la pared del vaso sanguíneo o en ciertos tejidos. Este va a tener 3 fases. El primero, como lo observamos, es la fase de formación del inmunocomplejo. Observamos que un antígeno ingresa, el cual ya ha estado sensibilizado con el cuerpo humano, entonces ya va a haber un linfocito B de memoria que ya está listo para hacer célula plasmática. Entonces comienza a producir anticuerpos específicos en contra del que es el antígeno. En la segunda fase tenemos a lo que es el depósito del inmunocomplejo, donde restos de lo que es el inmunocomplejo se van a depositar en lo que es la pared del vaso sanguíneo o en tejidos. Y bueno, ciertos lugares preferidos donde se van a depositar estos inmunocomplejos son los glomérulos renales, las articulaciones, la piel, el corazón. Entonces va a dar como consecuencia, puede ser una vasculitis, una glomerulonefritis, una artritis, entre otros, ¿no? Y la tercera fase es lo que es la inflamación y la lesión tisular. Esta fase se va a dar aproximadamente a los 10 días después de lo que es la fase 2 y se va a dar por lo que es la vía de la activación del complemento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde básicamente nos da ejemplos de enfermedades de este tipo de hipersensibilidad. Y tenemos a lo que es el lupus eritematoso sistémico, donde se crean anticuerpos que forman inmunocomplejos con propias células del tejido del individuo, ¿no? Entonces, una vez depositados, estos van a producir lo que es una inflamación. Y es como un daño 2 por 1, ¿no? Porque va a matar tanto a las células del tejido del individuo y también va a dar una inflamación en el lugar donde pasó, ¿no? También tenemos a lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, donde pacientes que han tenido una interacción con estreptococos del grupo A, posteriormente su sistema inmunitario va a atacar con anticuerpos que forman inmunocomplejos que se parecen a este estreptococo del grupo A. Entonces va a causar una inflamación de los glomérulos de la nefrona causando nefritis, ¿no? Y bueno, luego tenemos más ejemplos, como lo es la artritis reactiva, la enfermedad del suero y la reacción de Arthur. Siguiente, por favor. Ya, lo que es la hipersensibilidad de tipo 4 o retardada está mediada por lo que es los linfocitos de tipo Th1 y macrófagos. Bueno, esta se denomina retardada porque se da dentro de las 24 a 72 horas después del contacto con el antígeno. Está mediada por los linfocitos T y va a ser el resultado de una activación principalmente de CD4 y CD8 en respuesta a autoantígenos, o sea, que son del propio cuerpo. Y bueno, esto va a llevar a una respuesta inflamatoria crónica y también a participar de ciertas enfermedades autoinmunes. La manera en que se da su proceso, como observamos en imagen A,
la presencia de un antígeno va a ser reconocido por una célula presentadora de antígeno, que es la CPA. Y los linfocitos de los subgrupos TH1 y el TH17 van a producir lo que son citocinas, como son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que van a estimular a la inflamación y a la activación de los macrófagos, que por fagocitosis van a dar lugar a una lesión tisular. Y bueno, en la imagen B vemos a los linfocitos de CD8 que van a destruir directamente a lo que es la célula del huésped que presenta el antígeno. Entonces, nuestros propios linfocitos T van a atacar y también van a mediar con las respuestas inflamatorias en contra de todo lo que tenga el antígeno, lo cual puede ser una célula del cuerpo, de la matriz extracelular o alguna proteína de la matriz que se puede encontrar en algún tejido propio. Si hay una estimulación antigénica que persiste, se va a dar lo que es la formación de granulomas, ya que el antígeno no ha podido ser fagocitado. Lo que va a hacer el sistema inmunológico es que va a intentar encapsular la zona. Entonces, los macrófagos se van a volver más alargados y también pueden fusionarse, y se van a reclutar más linfocitos con fibroblastos, que hacen una formación encapsulante en forma de una bola. Un ejemplo de esto sería lo que es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la inmunidad de la bacteria, del microbacterium tuberculosis, va a comprender una reacción en la cual los macrófagos activados van a tabicar lo que es el microorganismo del pulmón y lo van a retener dentro de una lesión granulomatosa que se va a denominar el tubérculo. Siguiente, por favor. Dentro de este cuadro tenemos algunas enfermedades de este tipo de hipersensibilidad. Podemos observar la primera, que es la diabetes mellitus de tipo 1. Bueno, en esta se van a detectar antígenos en las células beta de los islotes de Langerhans, o también llamados los islotes pancreáticos, ¿no? Bueno, como sabemos, estas células beta van a producir insulina, que llegan a los CD8 y va a eliminar a las células beta. Entonces el individuo va a tener una insuficiencia o una ausencia, mejor dicho, de lo que es la insulina. Entonces va a presentar una insulitis. También tenemos otro ejemplo, que es la esclerosis múltiple, y en esta se van a detectar antígenos en lo que es la proteína básica que conforma la mielina del sistema nervioso central. Entonces va a suceder el mismo mecanismo. Van a llegar los CD8, van a eliminar la proteína básica, entonces por lo tanto va a causar una desmielinización del sistema nervioso central, y ocasionando parálisis y también lesiones oculares. Siguiente, por favor. Ya. En este cuadro básicamente se resumen todos los tipos de hipersensibilidad, los 4 que he mencionado ya, el tiempo de cada una, el antígeno, la sinonimia y los efectos, ¿no? Bueno, en esta parte solo les voy a resaltar que la hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 van a ser una inmunidad humoral, ¿no? Porque va a estar formada por anticuerpos y complemento. Y se va a dar lo que es la activación de los linfocitos B. Mientras tanto que en la hipersensibilidad de tipo 4 va a ser una inmunidad celular, ya que es una respuesta inmunitaria adaptativa que está mediada por linfocitos T. Siguiente, por favor. Las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la variedad y complejidad de las manifestaciones clínicas de los diferentes PIC. Denotan fuertemente que es importante tener una percepción muy consistente de tales enfermedades. Luego tenemos un factor deficitario que pudiera entorpecer el diagnóstico, es la enorme variabilidad que acompaña a muchas PIC.
y es indispensable saber la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes para poder realizar un diagnóstico concreto y elegir el mejor tratamiento para el paciente. Y por último, tenemos que las reacciones de hipersensibilidad son una respuesta inmunitaria que dañan tejidos. Y bueno, como ya lo mencioné, las reacciones de tipo 1, 2 y 3 se involucran en una inmunidad humoral, mientras que la hipersensibilidad de tipo 4 en una inmunidad celular. Siguiente, por favor. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Muy bien, chicos. Buena presentación. ¿Preguntas para sus compañeros o de repente algún aporte? Doctor, tenemos un Kahoot. A ver, proyectenlo. Ahora lo proyecto. A ver, chicos, a inscribirse. Tenemos 34 menos 3, 31. Vamos, chicos. Doctor, una consulta mientras van esperando a que ingresen. Sí, Valeria. Me han estado preguntando acerca que en el syllabus creo aparecen 13 temas, pero somos 14 grupos. 14 grupos, no. No, son 14 temas, ¿ah? Está en el syllabus entonces como 14 temas, porque dicen que aparece 13 temas. No, 14 son. Ya, gracias, profesora. Vamos, chicos, inscríbanse rapidito. A ver. ¿14 temas son, ¿ah? Lo acabo de contar nuevamente. A ver, nos quedan 6 minutos. Vamos con los que están ahorita inscritos, chicos. Doctor, Empecemos. disculpe. Sí. Yo no pude entrar al Kahoot, estoy tratando de entrar, pero no me carga, creo que No te por... preocupes, sí, vamos avanzando porque ya son 6 para las 11. Tengo que entrar a una clase a las 11. A ver, vamos, chicos, empecemos. Ujú. Claro, es falso. Primarias. Muy bien. Continuemos. No hay audio, ¿no?
Amastigote y tripanosoma. Están viendo parásitos ya. Continuamos, chicos. Continuamos. Ajá. Bien. Ya parejo esto. Claro, no podemos exponerlos a enfermedades porque no pueden defenderse, ¿no? Muy bien. Quedó clarísimo eso. Lo mencionaron en su presentación, ¿no? Recuerden los sinoviocitos macrofágicos, ¿no? Y eso lo han visto en su seminario también, ¿no? En su conversatorio. El shock ya no es hipertensión, es hipotensión. Por ahí nomás estaba la respuesta. Bien, chicos, vamos con el último.
Han estado atentos esos 9. Muy bien, chicos. Excelente. Buenas preguntas. Interesante manera de recopilar lo que ustedes han presentado. Bien, chicos, vamos a cerrar aquí la sesión. Tengo ya a los alumnos esperándome en el otro salón. Ya ha sido una buena presentación, excelente, los felicito. Y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo martes. ¿Ya? Recuerden que las notas de las evaluaciones continuas las vamos a mostrar en cada grupo pequeño, los docentes. No podríamos mostrarlos en este momento porque como es personal, imagínense, no terminaríamos nunca. ¿Ya? Entonces, cualquier observación que tengan la hacen en ese momento en sus grupos. Stephanie, velos porque estoy con los alumnos que me están esperando. Brevemente, ¿me podría considerar en la asistencia, por favor, en la segunda hora? Ingresé, pero no estuve cuando llegamos lista a las 9. Ya, perfecto. Voy a verificar. Gracias. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias.